Un saludo a todo el mundo, buenos días o buenas tardes, dependiendo del país desde el que se conecten. Es un placer para mí darles la bienvenida a la quinta sesión de la serie Sur Sur, Potenciar las empresas dirigidas por mujeres, que organiza conjuntamente ONU Mujeres y Colid. La sesión de hoy se centrará en el acceso a la financiación para las pequeñas y microempresas. Mi nombre es Nina de Sanlis Perrin, responsable de proyectos del Departamento de Redes y Alianzas de Coleat, con sede en la oficina de Bruselas, y voy a moderar la sesión de hoy. Diapositiva. Pero antes de profundizar en el tema que nos ocupa, me gustaría recordar cómo participar durante este seminario web. Pueden intercambiar información u opiniones en la función de chat. Les animamos encarecidamente a que envíen sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas, porque vamos a dedicar tiempo a estas preguntas. Las mujeres que van a hablar responderán a sus preguntas. La sesión está disponible en inglés, francés y español. Para elegir el idioma en el que desean seguir la sesión, tienen que hacer clic en el globo terráqueo que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si no encuentran el logo, seguramente tienen que darle a los tres puntitos y ahí ya les aparece. Para terminar, esta sesión se va a grabar y se va a publicar en YouTube, y todos los recursos que se utilizarán a lo largo de la sesión, con las presentaciones y los aspectos más importantes, se compartirán en nuestra plataforma AgriNovators. Mi colega publicará el enlace en el chat ahora para que puedan entrar a AgriNovators, AgriNovators. Entonces, el objetivo de esta serie, un poco si es la primera vez con nosotras, bueno, pues les damos una bienvenida. La colaboración entre ONU Mujeres y Colit empezó en enero de 2025 y está dirigida a emprendedores de los países de África y el Caribe y otros lugares, y se centra en las empresas del sector agroalimentario. La serie, esta Sur Sur, está diseñada para líderes empresariales y mujeres emprendedoras, con el objetivo de fomentar la colaboración entre las emprendedoras, compartir conocimientos, dar a conocer experiencias exitosas de mujeres emprendedoras y mejorar las habilidades empresariales, el acceso al mercado y las oportunidades de trabajo en red o networking. Bueno, pues ya hemos tenido 4 sesiones muy satisfactorias, y esta quinta sesión de hoy se centra en el acceso a la financiación para las micro y pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres. El orden del día esperamos que sea muy interesante. En principio les presentaré el tema yo misma, después tendremos unas palabras de bienvenida de Jeremy Knobs y de Angela Davis. Luego ya pasaremos a lo que es la mesa sobre experiencias de las mujeres en el acceso y la provisión de financiación. Hablará Cecilia Lazarte, Edna Odallo, María Rojas y Michelle Moa. Y luego tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, y después algunos aspectos para seguir adelante. Pero la pregunta principal que nos guía a lo largo del seminario de hoy día es: ¿por qué es importante el acceso equitativo a la financiación para las micro y pymes dirigidas por mujeres en el sur global? Pues esto es por diversas razones. Impulsa el crecimiento económico y el empleo. Las micro y pymes dirigidas por mujeres representan alrededor del 35% de todas las micro y pymes, y son motores fundamentales para la creación de empleo y la productividad. Además, ah, el acceso equitativo empodera a la financiación, empodera a las mujeres económica y socialmente, refuerza el poder de decisión, la independencia y también la resiliencia ante crisis financieras. Pero además se fomentan mercados inclusivos. Apoyar a las mujeres emprendedoras fomenta una participación sectorial más amplia y unas estructuras económicas más equilibradas. Además, el acceso equitativo a la financiación reduce la pobreza y la desigualdad. La inclusión financiera permite a las mujeres ampliar las actividades que generan ingresos e invertir en sus familias y en sus comunidades. Sí que el acceso a la financiación ya hemos visto que es crucial para las micro y pymes dirigidas por mujeres. Sin embargo, las mujeres se enfrentan a muchos retos a la hora de acceder a la financiación. ¿Cuáles son algunos de estos retos? En primer lugar, las garantías y los derechos de propiedad limitados restringen el acceso al crédito formal de las mujeres. Luego, los productos financieros están poco adecuados a las necesidades de las mujeres. Sigue habiendo un sesgo por parte de los agentes de crédito, y muchos productos financieros no están diseñados para las mujeres. Otra barrera es una menor inclusión financiera. A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de tener cuentas bancarias o relacionarse con instituciones financieras.
También la brecha de género en la titularidad de cuentas se ha mantenido en torno a 9 puntos desde 2011, lo que limita el acceso de las mujeres al crédito. También las normas socioculturales, las obligaciones familiares limitan el tiempo, la movilidad y el crecimiento empresarial. Y también ah, las, a- hay muchas menos posibilidades de que las mujeres puedan desarrollar sus empresas, brechas de habilidades en materia de conocimientos financieros, espíritu empresarial, conocimientos de gestión. Además, luego hay mucha concentración en sectores informales y de bajo crecimiento que reduce también el acceso a la financiación. Y para terminar, las mujeres en las zonas rurales se encuentran a retos todavía mayores, como la lejanía de los bancos y limitaciones de movilidad. Por todo esto, esta persistente brecha financiera entre géneros frena el crecimiento y limita el poder económico de las mujeres. Esto es el tema de hoy, cómo superar estas barreras para tener un acceso justo y equitativo a las finanzas y empoderar a las mujeres emprendedoras a ampliar sus empresas, crear empleo y generar mucho más crecimiento económico. Pero antes de profundizar y escuchar a nuestras panelistas, va a intervenir Jeremy Knobs y Angela Davis. Así que, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Jeremy Knobs, delegado general de Colid, que combina su experiencia en comercio agrícola internacional y liderazgo con más de una década de experiencia apoyando a las productoras de frutas y hortalizas eh, a países ACP. Jeremy, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Nina. Y muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en función de dónde se unan a nosotros en el día de hoy. Aquí en Colid, es un enorme placer para mí acogerlas en esta quinta sesión de esta serie que organizamos con nuestro extraordinario aliado ONU Mujeres. El tema de hoy día es muy, muy, muy importante. ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la financiación para mujeres, para empresas, microempresas y pymes dirigidas por mujeres? Nina ya nos ha explicado las limitaciones estructurales para este tipo de empresas dirigidas por mujeres a la hora de tener acceso a la financiación. Y además de esas barreras estructurales, sí que me gustaría decir que nos estamos centrando en el sector agroalimentario, que es todavía otra capa adicional de complejidades estructurales para el acceso a las finanzas en el contexto de las micropymes. Que se escapan mucho, empresas pequeñas que no tienen acceso a grandes financiación y muy pequeñas para la financiación de los instrumentos pequeñitos. Así que cuando analizamos específicamente las empresas pequeñas y microempresas dirigidas por las mujeres en el sector agroalimentario, nos encontramos con situaciones de grandes retos, grandes desafíos. Y en Colit, por supuesto, estamos convencidos de que el acceso a la financiación tiene que ser una de las herramientas más importantes para empoderar a las mujeres y esto, acceso al mercado, por supuesto, con el apoyo de la OACPS, también una organización que también apoya a la Unión Europea y lo que hacemos es trabajar para cerrar la brecha entre las mujeres emprendedoras, empresarias y las instituciones financieras en el sector agroalimentario. ¿Y cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos estos puentes? Pues es un poco generar capacidades, un enfoque de tres partes. En primer lugar, hemos diseñado lo que llamamos una un camino de preparación para la inversión, es decir, un aprendizaje estructurado que ayuda a cuando una empieza a emprender, pues validar el modelo financiero, los planes financieros, el modelo de negocio, identificar también las fuentes de financiación adecuadas y hacemos esto pues gracias a través de una serie de webinarios, estudios también en línea, capacitaciones hechas a medida, ayuda hecha a medida, misiones para ayudar y todo esto para reforzar realmente las de capacidad de tomar decisiones estratégicas y financieras antes de ir a hablar con con la parte de los inversores, ¿no? Y por otra parte, la otra parte de la ecuación es trabajar directamente con instituciones financieras y fondos de inversión. Hacemos trabajo con esta parte para que es un poco como el camino que habíamos dicho antes para las mujeres emprendedoras en este ángulo es pues darles una perspectiva de que entiendan los
pocos riesgos o cómo tratar los riesgos que hay, cómo pueden mejorar la gobernanza, cumplir con el acceso. Es decir, básicamente reducir el riesgo real, reducir el riesgo y mejorar y fomentar el rendimiento en general. Y por supuesto, todo esto también va a lo que es sensibilizar a toda la serie de oportunidades que existen para las instituciones financieras en el sector agroalimentario, porque en muchos casos, cuando las instituciones financieras vemos que el sector agroalimentario no es para ellos el principal área de atención. Entonces, se trata de equipar a la gente en estas instituciones y organizaciones con los conocimientos adecuados para entender bien el tipo de empresa agroalimentaria y levantar algunas de las barreras que aparecen. Y el tercer aspecto es intentar hacer proceso de encajes entre, por ejemplo, entre empresas. Tenemos empresas que están más preparadas para la inversión, por otro lado tenemos o hemos identificado eh, instituciones, fuentes de financiación con el instrumento financiero adecuado para estas empresas. Entonces ayudamos a que se conecten, a que haya esas conexiones entre, es decir, es un enfoque muy global, muy holístico, si quieren, en el que con distintos tipos de actividades también para el futuro, como es muchas más actividades de encajar, por supuesto, de emparejar estas partes interesadas. Por ahora es lo que hacemos en Colit y no es que solucionemos todos los problemas, pero contribuimos enormemente a mejorar el acceso a la financiación para pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y sobre todo las que dirigen mujeres en este caso. Sí que quería decir para concluir mi intervención es recordarles un poco también, y ya lo ha dicho Nina, en el contexto general, es que nuestra colaboración con ONU Mujeres es extraordinaria. Es no solamente una colaboración de una vez, sino que es una visión compartida mundial de que las mujeres realmente pueden seguir y es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible. Si las mujeres no conseguimos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y en la cuestión financiera, sobre todo vinculando la inclusión financiera con la generación de capacidades y políticas de respuesta a la brecha de género que realmente sean capaces de ayudar a millones de micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres, porque cuando trabajamos con este tipo de empresas, muchas veces vemos que el problema es sobre todo el acceso a la financiación. Ese es el problema principal. Muchísimas gracias por esta alianza que tenemos con ONU Mujeres y COLID y por los excelentes oradoras que tenemos en el día de hoy. Y también, por supuesto, a todas las participantes. Ustedes están, su participación en la sesión es muy importante para que sea dinámico, se aprenda y que podamos conectar. Utilicen la sesión para conectarse entre ustedes después de la sesión a través de los distintos canales de comunicación que uno de los cuales es el Agro Innovators, la plataforma Agro Innovators. Muchísimas gracias una vez más y les deseo realmente un seminario web muy, muy fructífero y que haya muchas. Luego veremos las conclusiones y las preguntas al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Ahora, a continuación, le voy a dar la palabra a Angela Davis, que es la directora responsable de asociaciones de ONU Mujeres de el Caribe. Lleva más de 20 años de experiencia en salud pública, igualdad de género, y tiene una pasión para crear partenariados, asociaciones para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible en todo el Caribe. Angela, tienes la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días a todo el mundo, o buenas tardes, independiente de donde estén ustedes. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento de corazón a todas las oradoras que participan en el día de hoy, sobre todo las emprendedoras y organizaciones aliadas que se incluyen en la sesión de hoy. María, Bárbara, Cecilia, muchísimas gracias por trabajar en alianza con nosotras aquí en este trabajo, en esta eh, eh, estamos encantadas de tener oportunidades como esta para muchas de los intercambios sur-sur y aprendizajes entre todas. Reconocemos la parte tan importante que es que crezca nuestra red de pequeñas y medianas empresas más allá de las fronteras, porque tenemos que reconocer que en el Caribe tenemos similitudes con personas de todo el mundo. Y esto es una oportunidad para aprender y compartir entre todas en este sentido. También estamos muy agradecidos a nuestros aliados de College, Jeremy y Nina, por esta colaboración tan constante y permanente y a todos los participantes de la región y de más allá de la región. Muchísimas gracias por hacer de esto una auténtica experiencia de aprendizaje global, mundial, y esto es una de las mejores
mejores prácticas que podemos tener y gracias a la tecnología podemos tener este tipo de conversaciones y de interfaz y de intercambio y es algo que demuestra que no hay límites para el aprendizaje, para aprender. Las compañeras que participan hoy, empresarias, emprendedoras, que queremos que trabajar con todas ustedes. Muchísimas gracias por el compromiso día a día como emprendedoras, como empresarias. Se ha mencionado mucho el trabajo de las emprendedoras en el sector agrícola, pero básicamente estamos ver un poco lo fundamental que son ustedes para la sostenibilidad de nuestras economías. Muchísimas gracias en primer lugar por atreverse a soñar, porque sus sueños se hagan realidad y por empezar, mantener y que crezcan las empresas. Esa es la razón por la que estamos aquí y esperamos que estas plataformas sigan animando y fomentando ese desarrollo. En todo el mundo el acceso a la financiación para las empresas dirigidas por mujeres es un reto estructural y no es fácil. En la América Latina y el Caribe se estima que la brecha de crédito es de 5.000 millones para mujeres con microempresas y más de 93.000 millones para las empresas dirigidas por mujeres. Incluso, aunque tengan acceso al capital, seguramente o no se les atiende o no tienen suficiente acceso. Y en todo el mundo tienen una muy poca parte de lo que son las inversiones privadas, de los fondos de inversión. El resultado, lógicamente, es que con estas empresas se crean empleos y es necesario posibilitarlo. Vamos a empezar con un nuevo análisis que destaque y ilumine la situación. Las mujeres que dirigen empresas en el Caribe suelen depender de una financiación a muy corto plazo, el 20% de la financiación a corto plazo, pero solamente acceso a 1,3% de los créditos a medio y largo plazo. Los instrumentos de corto plazo suelen tener unas tasas de interés muy alto y no adaptan los horizontes de inversión, haciendo que el crecimiento sea muy duro, muy difícil. Pero las mujeres que no tienen acceso o que no solicitan los créditos, y esto es sobre todo porque hay altas tasas de interés, muchas garantías que se exigen, que muchas veces son prohibitivas, y también la madurez o el plazo de vencimiento de los créditos no se adecua a las necesidades. En Barbados, el 76% de las empresas dirigidas por mujeres dicen que el acceso a la financiación es el mayor obstáculo y solamente el 36% hablan de los costos y dicen porque hay muchísimo necesidad de garantías que les impiden realmente tener acceso al dinero. También hay una unas brechas de confianza de los sistemas. Las empresas dirigidas por mujeres suelen ser más pequeñas, se autoexcluyen de muchas formas de crédito tras haber tenido experiencias negativas y muchas veces entienden que el acceso a la financiación es el gran obstáculo para su desarrollo y crecimiento. Y es una gran limitación, incluso aunque que les impacta en las características y el desarrollo de sus empresas. Estas dinámicas, pues, por supuesto, hablan de la informalidad, de acceso limitado a datos desagregados, que es enorme en esta región, en todas las situaciones, desde el diseño del proyecto a las prácticas de crédito que no reflejan la realidad de las mujeres. Pero bueno, la evidencia es muy clara, ¿eh? La financiación responsable desde el punto de vista de género, productos diseñados con mujeres sentadas en la mesa, que sean flexibles en cuanto a los sustitutos de las garantías, que puedan exigir, que tengan unos plazos apropiados, con, por supuesto, herramientas digitales que pueden generar el rendimiento, el desempeño y aprovechar oportunidades. Hay muchos ejemplos que demuestran que empresas que dirigen las mujeres crecen muy rápido, innovan más y además dan mayores beneficios, y esto lo demuestran los estudios que se llevan a cabo. Hoy estamos hablando de cerrar esta situación, esta brecha y avanzar. Por eso ONU Women y sus aliados, a través de estos programas de iniciativa de igualdad, que es financiado por el apoyo de Canadá, es uno de los ejemplos de cómo estamos explorando el uso de las herramientas financieras desarrollándolo en América Latina y en el Caribe. Y ahora estamos considerando que esto también se adopte para los mercados específicos del Caribe. Las herramientas pueden ayudar a desarrollar instituciones comerciales, financieras y bancos y organizaciones de apoyo a las empresas a que revisen los diseños de sus proyectos y procesos de financiación, incluyendo y reflejando mejor las realidades de las mujeres, más allá de las garantías habituales y tradicionales, y permitir que haya el flujo de caja, integrar los pagos digitales y ayudar a que
por supuesto, los créditos ayuden al crecimiento. En la sesión de hoy vamos a seguir viendo cómo podemos trabajar con socios como Colid. Los países del Caribe están muy sensibles a todos estos choques. Esto tiene por consecuencia pues, vulnerabilidades múltiples. El sector de la agricultura es el que es muy vulnerabilidad, es muy vulnerable a todos los choques, que sean por el clima o por los fenómenos meteorológicos adversos. Esto erosiona todas las ganancias en el sector agrícola y en materia de desarrollo también. El más afectado es el agrícola. En ese sector hay muchísimas mujeres, como saben, a todos los niveles. Sí, hay una proporción muy importante también de empresas pequeñas y medianas en ese sector. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible por ayudarlas a través de una planificación, un modelo de negocio adecuado, tratando de que tengan acceso a instrumentos financieros asequibles que les permitan no solo tener empresas más resilientes, sino también poder, em, digamos, responder ante los desafíos climáticos. Esto es importante en el Caribe sobre todo, pero también queremos oír de ustedes. Esta es una sesión interactiva. Hay dos preguntas que les vamos a hacer, queremos que nos las respondan en el chat. ¿Cuál es el obstáculo financiero a que se enfrentan o sea, el mayor obstáculo son los costes de los intereses o las garantías o la transformación digital? A lo mejor se sienten un poco rezagadas con respecto a los avances tecnológicos. Y luego otra pregunta. ¿Cuál de los cambios son más importantes para su país? Alternativas para las garantías, más acceso a canales digitales, a mentoría, asesoría, formación, etcétera. Por favor, respondan en el chat. Y lo que queremos aquí es que las pruebas se conviertan en algo práctico, concreto para ayudar a las MIPYMES. Cómo coordinarnos con las instituciones y qué salvaguardas necesitamos para que las finanzas lleguen a las MIPYMES de mujeres que necesitan ayuda para ayudar a las nuestras comunidades. Eh, lo que queremos es trabajar con todos nuestros socios y les agradecemos a todos los que están aquí por darnos esta oportunidad de escucharlos, escuchar sus experiencias y aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Angela. Sí, Angela, diapositiva, por favor. Después de estas dos interesantísimas presentaciones, vamos a entrar directamente al tema, que es, desde luego, la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y vamos a escuchar las experiencias del sector. Siguiente, por favor. Vamos a escuchar en primer lugar de Cecilia Lazarte, que es la responsable del proyecto Ecosistema Financiero Inclusive en ONU Mujeres, con sede en Argentina, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la promoción de inclusión de género y las finanzas sostenibles, e impulsando un cambio sistémico hacia sistemas económicos más equitativos e inclusivos. Cecilia, tienes la palabra. Muchas gracias, Nina. Buenas tardes a todos y todas. Comentarles que yo soy la líder técnica y asesora senior de inclusión financiera para la Oficina Regional de ONU Mujeres en Latinoamérica. Hoy agradezco la invitación para compartir con ustedes la herramienta de análisis de inclusión de las mujeres en la provisión de productos y servicios financieros, un nombre bien largo. Voy a tratar de, en los 10 minutos que tengo, darles un pantallazo de cuáles son las ideas principales
que están detrás de la construcción y la aplicación de esta herramienta y, por supuesto, cuál es el contenido de esta herramienta y cómo la vienen usando las instituciones financieras que son parte de nuestro proyecto para hacer un cambio de paradigma, para dejar de pensar los productos financieros para mujeres desde la mirada del producto, sino comenzarlos a pensar desde la mirada de las mujeres que los van a usar. Si quieren, podemos pasar a la próxima diapositiva. Ahí en la próxima diapositiva, que después van a tener esto, van a ver que tiene un link en el cual pueden acceder a todos los materiales. Estos materiales fueron construidos específicamente para instituciones financieras de todo tipo porque es un apalancamiento para el trabajo con estas instituciones con las cuales queremos conversar o hemos conversado sobre un proceso de, como les decía, cambio de paradigma, adquisición de nuevas prácticas, adquisición de nuevas miradas, nuevos puntos de vista que acerquen tanto a las usuarias de los productos financieros como a las instituciones financieras, a fin de que se reduzcan las barreras, no solo de acceso a estos productos, sino también de aprovechamiento de los productos. ¿Cómo transformamos el acceso a crédito, en este caso pensando en las mujeres que son dueñas de negocios, que lideran negocios, cómo podemos transformar un posible acceso a crédito en realmente un beneficio para, para su negocio, para su empresa, ¿no? Entonces, desde este punto, comenzar contándoles ciertas pautas generales que fueron marcando nuestro desarrollo de la herramienta y también del proyecto en el cual la estamos usando. Nosotros entendemos que el desafío de la inclusión financiera, entendida esta no solo como el acceso, sino también como el aprovechamiento de los productos y servicios financieros por parte de las mujeres, es un problema complejo que excede al sistema financiero. Y esto bien lo explicaron recién en sus presentaciones tanto Nina como Ángela y Jeremy, ¿no? Cuando se mencionan las barreras que tenemos todas las mujeres para acceder a productos financieros, las barreras exceden cuestiones técnicas de lo financiero. Entonces, esto nos llevó a nosotros a plantear un accionar desde una mirada ecosistémica donde los resultados que buscamos de parte de las instituciones financieras no son solamente un producto financiero ajustado a una necesidad específica, a un segmento específico, sino también una construcción de un ecosistema que combina actores financieros y actores no financieros que se especializan, que generan como acciones catalíticas del potencial que las mujeres tenemos y que reconocen ese potencial y que miran a las mujeres desde esa potencialidad y no tanto de cuéntenme cuál es su historial crediticio y en función de eso veo si puedo acompañar su iniciativa de negocio o no. Todo esto es un desafío y la herramienta que ustedes ya la van a poder ver cuando puedan acceder a ese link es una serie de preguntas que lo que busca es ayudar a las instituciones financieras, a los equipos de las instituciones financieras a pensar productos financieros integrales. Esto es, productos financieros que combinen servicios financieros con servicios no financieros, pero también a desafiarse a sí mismos y generar cambios culturales dentro de las instituciones, basándose en el poder que tiene la generación de un vínculo estrecho con estas potenciales usuarias. Y ya les voy a ir contando más en detalle cómo se da esto. Entonces, la herramienta que fue construida en base a las buenas prácticas del sector, que ya la hemos implementado en 3 países donde se implementa el proyecto, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, nos ha demostrado que a través de ir a través de estas preguntas, podemos empezar a identificar cuáles son las barreras internas, o sea, barreras de la institución financiera y los sesgos escondidos atrás de todas las prácticas de las instituciones financieras, como también permite a la institución financiera un proceso, generar un proceso para entender cuáles son las barreras contextuales de esas emprendedoras con las cuales ellos quieren vincularse. Si quieren pasar a la próxima diapositiva, por favor. Muy en resumen, esta herramienta construyó o
Yo digo herramienta y cuando digo herramienta quiero que ustedes entiendan y después podemos profundizar si es del interés de los que están escuchando sobre cómo funciona el proyecto, pero la herramienta está acompañada de otras acciones a distintos niveles. La herramienta está siendo usada como un detonante de cambio cultural dentro de las instituciones, pero se combina con la existencia de manuales, de webinars, de acciones a nivel de ecosistemas nacionales, donde trabajamos codo a codo instituciones financieras, con instituciones de desarrollo de capacidades empresariales, con instituciones que desarrollan o que prestan educación financiera y con las mujeres del segmento, ¿no? Entonces, la herramienta no genera toda la magia, la herramienta es un primer detonante para cuestionar. Y esta herramienta fue construida teniendo en cuenta 5 dimensiones que se basan o son desarrolladas sobre 3 enfoques y con un propósito común. El propósito, y vamos a empezar por esto, es la construcción de la salud financiera de las mujeres y de sus negocios, entendido esto mucho más amplio que el acceso a financiamiento. Lo que buscamos es detonar capacidades que las mujeres tenemos, expandir esas capacidades, no solo en cuanto a sus capacidades financieras, dentro de lo que cual está es em, el conocimiento financiero que tienen las mujeres, sino también potenciar aquellas capacidades de planificación, de proyección de sus negocios y de poner en práctica la toma de decisión donde las mujeres se encuentran con ciertos conocimientos financieros, el acceso a un producto, pero también necesitan ser acompañadas en los primeros procesos de toma de decisión sobre cómo invertir esos recursos. Entonces, cuando hablamos de construcción de salud financiera, hablamos de esa integralidad y esta herramienta tiene ese propósito, acompañar a las instituciones financieras para que piensen sus productos financieros en cuanto a la contribución que esos productos financieros pueden hacer a la construcción de la salud financiera de estas emprendedoras y empresarias. La herramienta, como le decía, tiene 5 dimensiones. Vamos ahora a navegar sobre estas 5. 2 de ellas hablan sobre la disponibilidad de datos y la importancia de usar estos datos para caracterizar el segmento de emprendedoras, porque no todas somos iguales, y poder armar un producto a medida. Estas 2 dimensiones se apalancan en el enfoque de poner los datos al servicio de la generación de un producto relevante para el segmento, o sea, en dar el valor que tienen a los datos y usarlos para generar valor para las mujeres, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle qué pregunta la herramienta sobre esto. La tercera dimensión habla del diseño de productos y servicios financieros específicamente, y acá se apalanca en el enfoque de la inteligencia de género, que es básicamente poder entender cuáles son las barreras específicas y diferentes que hay entre hombres y mujeres a fin de poder acceder y usar un producto para su beneficio. Y las otras 2 dimensiones de la herramienta son la implementación de estos productos financieros y la cultura organizacional necesaria para que se pueda realizar un diseño de producto financiero a medida para estas empresarias y que se puedan ser implementados sin ninguna barrera y sin la intermediación de los sesgos que muchas veces, incluso cuando el producto está diseñado, genera problemas, ¿no? Y esto se apalanca con el enfoque centrado en las personas. Próxima diapositiva, por favor. En la próxima diapositiva mostramos, y esto les va a quedar a ustedes, entonces no me voy a preocupar en ir en detalle, mostramos acá cuáles son las mejores prácticas en torno a contar con disponibilidad de datos necesarios para entender el segmento de mujeres, ¿no? Y acá se hacen preguntas en torno o se va guiando a la IFI, a la institución financiera, a que se pregunte en qué nivel están desagregando por sexo los datos sobre los clientes, si están observando estos datos en las distintas etapas, tanto en la etapa de atracción como de incorporación, si están relevando datos desagregados también en cuanto a qué productos y servicios están tomando cada uno de
los clientes y las clientas y cuáles son los montos promedios de crédito. También se pregunta sobre el uso de los productos y datos demográficos específicos. Acá la idea es alentar y ayudar a las instituciones financieras a que diseñen sistemas de recolección y gestión de datos desagregados por sexo que le permita tener una mirada integral sobre esa persona que accede y usa el producto financiero que ellos ponen en el mercado. Mirada de la usuaria, de la usuaria del producto financiero y por otro lado una caracterización y una identificación de la empresa que esta usuaria puede tener. Y esto es muy importante porque la mayoría de las instituciones financieras no identifican la titularidad, el sexo de la titularidad de la empresa. No pueden identificar si es una empresa liderada por mujeres, no lo tienen como una prioridad. Y esto es clave. Más allá de tener los datos personales, necesitamos que las instituciones financieras tengan una definición y métodos de identificación de lo que sería una empresa liderada por mujer. Y la herramienta ahí ofrece distintas formas de hacerlo y distintos tipos de definiciones, y tanto la herramienta como el manual. ¿Sí? Entonces, esta es la primera dimensión. Una vez que se tiene esta es en la próxima diapositiva. Y en esta dimensión 2 ahí nos movemos un paso más, ya tenemos los datos. ¿Qué análisis hacemos de estos datos? ¿Cómo segmentamos estos datos? Y esto es clave, y no voy a entrar en detalles, pero esto es clave para entender la multicausalidad del desafío que tenemos las mujeres a la hora de acceder y usar productos financieros. Acá lo que importa en esta dimensión es qué se están preguntando las instituciones financieras. ¿Están observando cuáles son los patrones de tenencia desagregado por sexo? ¿Están observando la diferencia en uso? ¿Están observando cómo es el comportamiento de las usuarias y el rendimiento que se genera de este producto y del uso del producto financiero? Genera un nivel de segmentación de estas empresas lideradas por mujeres, ¿no? Y hay distintas formas y caracterizaciones para hacer esta segmentación que también la herramienta ofrece, ¿sí? Si quieren pasar a la próxima diapositiva, que es la de dimensión 3. Una vez que tenemos estos datos, una vez que podemos hacer un análisis profundo de lo que nos cuentan los datos sobre las diferencias entre hombres, empresas lideradas por hombres y mujeres, podemos acercarnos más a tener lo que necesitamos para diseñar el producto y servicio financiero. Y acá, en este momento, las preguntas claves es cómo estamos aplicando esta inteligencia de género y, como les digo, inteligencia de género es entender cuáles son las barreras diferenciales entre hombres y mujeres, cuáles son las expectativas, los proyectos, los planes diferenciales que hay de esos sueños que las mujeres tienen. Y acá la herramienta ofrece no solo las preguntas generales para revisar los productos financieros que las instituciones ya tienen, sino también un set de preguntas específicos para diseñar productos para mujeres, donde lo que se aborda es la capacidad de diseñar un producto integral, como les decía, financiero con servicios no financieros, pero también empezar a cuestionarse qué alianzas con otros actores del ecosistema emprendedor puede realizarse para fortalecer capacidades de las mujeres en relación a hacer crecer su negocio y hacer que la rentabilidad de su negocio y el uso del producto realmente se transforme en un beneficio para sus finanzas personales y de su negocio. Si quieren pasar para la próxima diapositiva, eh, ahí hacemos, una vez que tenemos este producto, que miramos a las mujeres, que vinculamos, que empatizamos con esta mujer emprendedora, le pedimos a la institución Once financiera que se we miren hacia know adentro. this, Y en woman, we esta ask the mirada hacia institution adentro de las to instituciones implement. And financieras, when these financial estoy institutions escuchando look, la oh, traducción sorry, en inglés. Una vez que hacemos esta mirada hacia adentro, se preguntan en la dimensión 4 sobre la implementación, qué capacidades internas tiene nuestro equipo y cómo estamos organizados para ser capaces de vincularnos, acercarnos y generar una comunicación
empática y receptiva a las mujeres emprendedoras. Y finalmente, en la dimensión 5, y estoy volando, igual quedo abierta a preguntas después, en la dimensión 5 la herramienta va aún un poco más profundo y ahí lo que preguntan o lo que trabajamos con estas instituciones financieras es cuál es la cultura organizacional. La próxima diapositiva, por favor. ¿Cuál es la cultura organizacional que tienen estas instituciones para habilitar que su colaboradores, que sus colaboradoras puedan trabajar desde un paradigma centrado en las mujeres, centrado en las personas, en el proceso de diseño y productos financieros? No tiene que ver solamente con tener las políticas de inclusión de género o las políticas y prácticas de promoción de la inclusión dentro de la institución. No es solamente esto, sino que es ir más allá, un compromiso con una innovación centrada en las personas y con el único propósito de construir salud financiera para las mujeres y para sus negocios. Y me quedo acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y tan completa. Y ahora vamos a escuchar a Edna Odayo, que es la responsable directora general de Afriscope Research en Kenia. Es experta con más de 20 años con empresas dirigidas por mujeres, apoyar, por supuesto, los vínculos con el mercado y el desarrollo de las empresas. Edna, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Nina, por esta presentación tan amable. Muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde se encuentren. Y nuestra organización, AfriScope Research, se centra sobre todo en trabajar con micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres y en buscar la capacidad de inversión. El objetivo general es fomentar confianza en la inversión y atraer esta financiación para las empresas. Esto es lo que hacemos en lo que llamamos el modelo de las tres S. Nos centramos en la estrategia. En la estrategia tiene que ser posible que se pueda ir a los bancos, que sea inclusiva y, por supuesto, que co-creamos y diseñamos estructuras para las pequeñas y microempresas y también animamos y la forma de atraer capital cuando vamos a estructuras, es estructuras de gobernanza, de cómo se gestiona financieramente y las estructuras de recursos humanos. Las estructuras son fundamentales, ya seas una mujer en una microempresa o de agroindustria o de fabricación, de manufactura, todas estas preguntas te las tienes que hacer para generar y fomentar la confianza. También trabajamos con las pequeñas empresas agrícolas y también dirigidas por mujeres, con todo tipo de empresas para garantizar que efectivamente podemos garantizar que tienen los vínculos necesarios de cualificación y financieros. Y me siento muy privilegiada de formar parte de de este trabajo y también de estar apoyando a estas mujeres. Estoy hablando de mi propia experiencia. Entiendo perfectamente de primera mano todos los matices y los sesgos que tiene la financiación de las empresas dirigidas por mujeres. Entonces, hoy nos gustaría reflexionar sobre una idea que consideramos que es potente, práctica y, por supuesto, muy querida por mí, que es el poder de desbloquear el acceso a la financiación para las mujeres, porque gracias a eso podremos desbloquear el potencial económico de África. En todo el continente africano, las mujeres dirigen más o menos un tercio de las empresas africanas, de las muy pequeñas hasta grandes empresas de manufactura y sin embargo tiene que haber, la mayoría de las mujeres, por supuesto, tienen que trabajar dentro de un sistema que
con una situación internacional donde la financiación para las empresas de mujeres en la Europa, África subsahariana, llega a superar los 40.000 millones de dólares. Pero no es solo una cifra. Para mí habla de millones de oportunidades de crecimiento que se abren cada año con esta financiación. Cuando las mujeres tienen acceso a la capital, el impacto es exponencial. Se crean empleos, se aumenta la innovación y refuerza la resiliencia de las comunidades. Como ejemplo, en nuestra experiencia, cuando las mujeres en Kenia, por ejemplo, en el sector del aguacate, tienen acceso a créditos asequibles a través de una serie de medidas de productos, se cierra más del 30% la brecha. Este 30% realmente hace que las familias mejoren, que comunidades enteras y no solo individuos a título personal se beneficien. Entonces, lo que tenemos que pensar es en cómo la financiación de las mujeres no es un proyecto social, es una estrategia de crecimiento para el continente africano, que tiene que estar clarísimo para todas y todos. Entonces, bueno, por supuesto, ¿cuáles son los beneficios de que las mujeres tengan acceso a la financiación? El acceso a la financiación. ¿Por qué sigue estas brechas? Son razones estructurales, sistémicas y muy enraizadas en cómo funcionan los sistemas financieros y cómo se han diseñado los sistemas financieros. Hay una serie de retos y las presentadoras anteriores han hablado de retos, hemos hablado de garantías muy elevadas para los créditos. Las mujeres no tienen pocos títulos de propiedad, mucha más del 50% de los títulos de propiedad de la tierra, sin embargo, son de mujeres. Y sin embargo, esto, al no tener esos títulos, muchas mujeres no pueden presentar estas tierras como garantías para su crédito, o sea que ya están excluidas. Uno, muchas mujeres que dirigen empresas lo hacen de manera informal porque tienen unas cuentas limitadas, no conocen muy bien, no registran bien la empresa en los registros del gobierno, del Estado, del país. Es decir, que las evaluaciones tradicionales de los créditos no entienden estos empresas porque están escondidas, porque no llevan bien la contabilidad, porque no están en los registros. Y entonces es muy importante que esto lo entendamos como otra barrera a la acceso de las mujeres a la financiación. Luego hay mucho sesgo de género a la hora de dar crédito. Las herramientas de evaluación de créditos muy pocas veces reflejan las realidades de las mujeres y además les dan menos. Hay ese sesgo de género. Y luego las normas culturales, ¿eh? Esto desanima mucho a las mujeres a pedir dinero. En las culturas africanas muchas veces no se supone que se perciba como que tú eres la propietaria. Seguimos con esas normas culturales que se espera de ti, que seas sumisa al 100%. Y es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, pero vamos a llegar ahí, porque estas normas culturales hay que romperlas también. Y esto, por supuesto, puede desanimar a que las mujeres se capaciten, se cualifiquen y tengan o pidan acceso al crédito. Y muchas veces las empresas de las mujeres siempre se consideran como suaves, más arriesgadas, pequeñas, que no merece la pena apoyarla. Esto es uno de los problemas que tenemos que hacer frente a como resultado de todo esto, es que si al final tienen mucho menos del 5% las empresas dirigidas por mujeres tienen mucho menos del 5% del dinero. Y la razón no es la incapacidad de las mujeres o falta sino que es un desacuerdo entre las realidades de las empresas de las mujeres y los sistemas financieros. Es un desajuste, no es una incapacidad de las mujeres. Así que a pesar de estos retos que acabamos de debatir, tenemos en África las instituciones que piensan cómo financiar a las mujeres y tenemos algunos modelos financieros que aparecen en la pantalla. Si hablamos, por ejemplo, de préstamos a grupo y cooperativas de ahorro, y ahí vemos que son más avanzadas en las innovaciones que las mujeres tienen que pensar fuera de la caja un poco, porque antes estaban más excluidas de lo que están ahora. Entonces,
aprendizaje de grupo se exige disciplina. Y mi madre fue una de las beneficiarias de este tipo de modelo de financiación de las cooperativas de ahorros. En aquella época las mujeres no tenían derecho a tener cuentas de banco a su nombre, tenían que ser cuentas conjuntas, ya sea con tu padre o con tu esposo, pero una mujer sola no tenía derecho, o sea, que no podías tener ni una cuenta bancaria, por lo tanto no puedes tener acceso a la financiación. Entonces, con la financiación, el préstamo de grupo, entre ellas se garantizan unas a otras y entonces de una manera natural, por lo tanto, el riesgo de impago se reduce muchísimo porque se reparte entre todo el grupo. El problema es que esto también antiguos bancos comerciales han acogido este nuevo modelo y ahora los grupos de mujeres ya tienen cuentas de banco y pueden garantizarse ser los colaterales unas a otras. Y de esta manera crear una historia de confianza, de crédito. También el acceso a la finanza viene también de lo que se llama la finanza mezclada, de blended finance, porque estas finanzas, financiamiento mezclado limita los riesgos de las inversiones centradas en las mujeres porque combinan los fondos privados con donaciones. Lo que ocurrimos es que la financiación de donantes ayuda a las primeras etapas de la financiación cuando la organización todavía se considera por los fondos privados que tiene demasiados riesgos. Y luego si vemos que poco a poco este dinero que aparece como una ayuda o un crédito con muy poco colateral y muy poco interés, es muy importante para apoyar a empresas estratégicas para que la empresa pueda ser más competitiva, avanzar, crecer y demostrar que también se usa el dinero para tener acceso a nuevos mercados, a demostrar la viabilidad de la empresa y hasta parte de esa primera fase de la financiación, inmediatamente la empresa puede ser más viable comercialmente y ahí ya puede entrar en lo que es el estado, en la situación en la que puede ir a un banco tradicional a pedir créditos o unos fondos de inversión privados. Pero en todo caso, tiene que ser desde el principio, tiene que haber más tipo, la financiación es más de donantes, que esto entiende mucho mejor las distintas circunstancias de las empresas en su momento inicial o en su momento de expansión. Y en esos momentos, luego ya podemos ir a los bancos tradicionales que consideran que estas organizaciones son más arriesgadas. Entonces necesitamos ese apoyo al principio del desarrollo de la empresa para que puedan ir transicionando hacia las inversiones tradicionales de fondos privados o de bancos. Y por supuesto estas organizaciones están en la producción agrícola y producen verduras africanas y ahora mismo está en un momento en el que han podido conseguir 100.000 dólares de financiación posteriormente, pero al principio pudieron adquirir un camión refrigerado por cuestiones logísticas y gracias a esto ya empezaron a poder ampliar su mercado y ser viable comercialmente. Luego está la financiación digital. La financiación digital ha revolucionado los préstamos, sobre todo para las mujeres de las zonas rurales, porque como todas sabemos, los bancos tradicionales son estar en las ciudades y en las ciudades grandes. Entonces, la financiación digital ha fomentado muchísima inclusión de pequeñas y microempresas que se ha superado el problema del viaje, de crear una huella financiera para estas organizaciones, estas empresas dirigidas por mujeres, fomentando la inclusión de estas microempresas dirigidas por mujeres y en estos momentos, por supuesto, van a tener su huella financiera y desde que se recibe el dinero y se envía, se registra todo, es decir, que la financiación, la huella digital de la financiación está muy clara y esto también es otra forma de facilitar la inclusión de las mujeres a la financiación. Por supuesto, la financiación digital también es una cuestión que puede ayudar muchísimo a las mujeres. Eh, La la mujer no solo está en la empresa, es que tiene un montón de tareas, tiene que tener cuidado de los niños, de los mayores, del hogar, de las tareas del hogar. Y, por supuesto, tienen también que trabajar en la tierra. Entonces, la financiación digital aborda muchos de estos problemas de falta de movilidad y de tiempo de muchas de estas mujeres en las zonas rurales. Y, por supuesto, hay una línea de financiación en Tanzania que genera soluciones que funcionan muy bien para las mujeres. Así que la financiación digital es
un factor de cambio auténticamente. También estamos hablando de modelos de garantías de crédito como modelo de financiación. Los modelos de garantía de crédito fomentan las formas tradicionales de crédito para que se preste a a las mujeres, porque los programas de garantías, por supuesto, lo que hacen es reducir los riesgos de las empresas y incluso si hay un impago, se puede recuperar una parte gracias al modelo de garantía de créditos. Un buen ejemplo sería el Fondo de Garantía Africana, como una iniciativa que efectivamente está fomentada y garantizada por el Banco de Desarrollo Africano y que da préstamos a empresas dirigidas por mujeres. No van el dinero directamente del Banco de Desarrollo Africano a la empresa de la mujer, sino que va a través de los bancos tradicionales, pero con esa garantía, sabiendo que el Banco de Desarrollo Africano garantiza, como aporta el colateral, aporta la garantía. Y luego el impacto de la inversión en los fondos, en la financiación de género. Esto es muy importante porque canaliza capital a las mujeres y tiene un impacto en las empresas. Se trata de co-crear, crear conjuntamente estrategias inclusivas. Se busca siempre un impacto. Así que si tienes una estrategia inclusiva en donde tu empresa, por ejemplo, puede emplear más mujeres, entonces va a haber más posibilidad de acceso a este tipo de fondos que llamamos de género, ¿no? Vemos que el impacto, por ejemplo, es reducir o mitigar los efectos adversos del cambio climático, pues entonces ahí vas a tener financiación específica climática. Pues esto es lo mismo, pero con el género. Es decir, que la inversión de impacto en fondos de mujeres para impactar precisamente en estas mujeres. Y tenemos ejemplos en Nigeria, en donde vemos que hay bancos de acceso para mujeres con estas iniciativas que han rediseñado unos productos financieros para mujeres y hasta ahora han alcanzado más de 8.000 mujeres empresarias. Esto es un éxito muy importante, muy grande, que demuestra que tiene todo el sentido porque ha mejorado el acceso a las mujeres y muchos entornos, eh, porque ¿qué pasa con estas inversiones de impacto? Buscan más el impacto que el beneficio. No es que vayan a regalar o a tirar el dinero, sino que le prestan mucha atención a lo que es el impacto y, por supuesto, toda la importancia que tiene la inversión para tener ese impacto en este caso. En la siguiente diapositiva vamos a ver, tenemos que reconocer que el acceso a la financiación no es lo mismo que empoderar a las mujeres. Es decir, que si tienes un crédito, pero luego no solo el crédito, sino financiación, si no tienes las cualificaciones, las redes, los ecosistemas de apoyo, los vínculos de mercado, ese crédito no te genera más. El empoderamiento es cuando la financiación da capacidades, cuando la financiación conduce al empoderamiento y a la sostenibilidad. Y esto es lo que llamamos la financiación del empoderamiento, del aprovechamiento de las capacidades. Vemos muchas iniciativas en donde se combinan acceso a capital con capacitación financiera, capacitación empresarial. Y las mujeres que han pasado por todo este sistema tienen un alto nivel de resistencia de sus empresas y vemos los distintos medias. En el sector de Kenia, cuando las mujeres han recibido pequeños créditos y una financiación, capacitación financiera, han duplicado su capacidad y el crecimiento de sus empresas. Así que no estamos hablando de solamente dar créditos, sino generar ecosistemas que puedan sostener a las empresas. Siguiente diapositiva. La gran pregunta aquí es, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? La financiación del futuro de las mujeres exige colaboración entre los distintos sectores. Por supuesto, hemos hablado de los problemas que existen, las situaciones con las que nos hemos encontrado, pero ahora tenemos que hablar también de los siguientes pasos a dar. Y necesitamos y exigimos colaboración entre todos los sectores. Tenemos que tener muy claro los distintos papeles de todos los actores. Por supuesto, las instituciones financieras se trata de diseñar productos inclusivos y repensar
el riesgo debe medirse, no solamente en función de la garantía, sino por la cantidad, la capacidad. Cuando miramos a los gobiernos, nosotros lo que queremos es que se creen las mejores condiciones para que esto tenga lugar. Hay varias políticas de ingeniería dentro del marco de los sistemas de proporción, de provisión de garantías para los créditos, pero necesita muchísimo más apoyo institucional. Ha llegado el momento, pensamos, de expander el impacto de este tipo de financiación. Estos son, en realidad, herramientas que disminuyen el costo de capital para las mujeres empresarias. Para las mujeres empresarias, el problema, la dificultad es reforzar la capacidad de la empresa. Necesitan un historial empresarial, necesitan crear redes, unirse con otras mujeres para tener la suficiente confianza para pedir algo, para negociar un capital que sea asequible y adecuado. Como mujeres tenemos que ser atrevidas. Y es posible, es posible. Y yo hablo por experiencia. Para por ejemplo, organizaciones como la FISCO, necesitamos seguir abogando por la adopción de políticas adecuadas, seguir investigando, creando conocimiento para qué es lo que pueden hacer las mujeres para tener acceso a capitales. Dentro de nuestra organización hemos pasado mucho tiempo y hemos dedicado muchos recursos para poder disponer de esta información específica. Y es importante que las empresarias tengan acceso a esta información y que sepan dónde y cómo y cuándo obtener esa información. Siguiente diapositiva, por favor. Ya llegamos al final. Frisco. El poder de la financiación es importante. O sea, cuando se financia una mujer, se financia una nación. Es decir, lo que queremos es desarrollar todo el potencial de las mujeres. Cada vez que la mujer tiene acceso a la financiación, no solo multiplica el potencial de su empresa, sino en general de las comunidades. Es importante hablar de que decir que la igualdad es fundamental, es para la sociedad y para las mujeres también. Gracias. Muchas gracias, Edna, por esta exposición que fue muy inspiradora y fue muy completa. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a contar María Rojas. María Rojas es directora de Información y Análisis de Red Camis, con sede en Nicaragua. Cuenta con 12 años de experiencia en finanzas inclusivas y gestión de datos. Ha dirigido estudios sectoriales, seguimiento financiero e iniciativas de conocimiento que fortalecen la microfinanza en América Latina y el Caribe. Lamentablemente, María no ha podido participar en directo el día de hoy, pero ha tenido la amabilidad de grabar su presentación que vamos a ver en este momento. Buenos días a todos y todas las participantes de este evento. Desde Red Camis agradecemos la invitación realizada por la Oficina de ONU Mujeres para el Caribe para compartir nuestra experiencia en el fortalecimiento de un sistema financiero más inclusivo y equitativo. Para brindarles un poco de contexto, como red regional, Red CAMIF promueve la inclusión financiera a través de más de 100 instituciones afiliadas en Centroamérica y República Dominicana, que en conjunto manejan una cartera de crédito superior a los 3.647 millones de dólares. De esta cartera, el 43.7% está colocada a mujeres y el 53.1% en el sector rural. En total, nuestros afiliados atienden a un poco más de 1.9 millones de clientes, de los cuales el 61.2% son mujeres y el 58.9% viven en zonas rurales. A pesar de que las mujeres representan la mayoría de la clientela atendida por nuestras instituciones afiliadas, persisten desigualdades en el acceso y uso de productos financieros entre hombres y mujeres. Por ello, consideramos fundamental un trabajo conjunto de todo el ecosistema financiero
que contribuya a reducir esta brecha. En este marco, desde RedCamif hemos suscrito un convenio con ONU Mujeres con el propósito de fortalecer las capacidades de las instituciones proveedoras de servicios financieros para, entre otros factores, integrar el enfoque de género en sus productos y servicios, generar y analizar datos desagregados por sexo y posicionar la importancia de la inclusión financiera de las mujeres mediante eventos, estudios especializados y acciones de comunicación e incidencia. En el marco de esta alianza, hemos acompañado a 6 instituciones en la región, en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables. A estas instituciones se les brindó asesoría en inteligencia de género orientada al diseño de productos y servicios basados en una comprensión profunda de las necesidades, desafíos y preferencias de las clientas, de modo que las ofertas financieras fuesen diferenciadas o sean diferenciadas para mujeres y hombres según sus realidades particulares y sus necesidades específicas. Esta asesoría incluyó una retroalimentación sobre los resultados obtenidos a través de la herramienta de análisis de inclusión financiera de las mujeres en la provisión de productos y servicios financieros, así como el acompañamiento en la elaboración e implementación de planes de acción para identificar brechas que se puedan cerrar. Consideramos que esta herramienta es una innovación y un aporte significativo para el sector de la finanza inclusiva, ya que integra las mejores prácticas sobre la inclusión financiera de las mujeres. Además, es fácil de utilizar y comprender para los proveedores de servicios financieros, lo que facilita su adopción. Entre las principales lecciones aprendidas, destacamos que las instituciones sí están recopilando datos desagregados por sexo, pero aún existen brechas en el análisis y segmentación de datos. Por ejemplo, en la identificación de necesidades específicas según criterios demográficos, geográficos o conductuales. Aunque algunas instituciones ya han diseñado productos adaptados a las necesidades de las mujeres, se identificó que las estrategias de mercado no están orientadas de manera específica, efectiva hacia este segmento. Asimismo, se evidenció la necesidad de establecer metas e indicadores claves KPI de inclusión financiera femenina dentro de los planes estratégicos institucionales que permitan medir avances concretos en la reducción de estas brechas. El uso de la herramienta también permitió identificar la importancia de fortalecer los servicios no financieros mediante programas de educación financiera y capacitación en gestión comercial, que faciliten el acceso y uso adecuado de los productos financieros. Gracias a este proceso, algunas instituciones han ajustado sus productos con condiciones más favorables y adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres, ayudándoles a superar barreras para acceder al financiamiento. Otro hallazgo relevante dentro del módulo de cultura organizacional y capacidades fue que muchas instituciones aún no cuentan con un compromiso institucional claro con la igualdad de género. Este es un aspecto que se está abordando dentro de los planes estratégicos de acción, impulsando la incorporación del enfoque de género en sus estrategias, políticas y prácticas internas. Cabe destacar que nuestro trabajo no se limitará a las 6 instituciones iniciales dentro de la asesoría. Desde RedCamif estamos planificando ampliar este acompañamiento a más organizaciones con el fin de contribuir a continuar cerrando brechas y promover la inclusión financiera y real y sostenible para las mujeres. Finalmente, quiero compartir que estamos adecuando nuestro portal de datos MIFINDEX para incorporar información desagregada por sexo, consolidada a nivel regional, por país y por proveedor de servicios financieros.
Esta información estará disponible para todo el sector, permitiendo visibilizar las disparidades en el acceso y uso de productos financieros entre hombres y mujeres y servir como base para el diseño de estrategias más inclusivas y efectivas. Los datos desagregados por sexo son esenciales para comprender las características específicas del segmento de mujeres, lo que permitirá a las instituciones identificar nuevas oportunidades de mercado, diferenciarse de la competencia, fortalecer la relación con su clientela y mejorar la propuesta de valor. Además, estos datos facilitan monitorear el desempeño de los productos y programas y movilizar acciones concretas hacia una verdadera inclusión financiera con equidad de género. En conclusión, según nuestra experiencia, la inclusión financiera con enfoque de género no solo es posible, sino necesaria para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible en nuestra región. Hemos visto que las instituciones financieras están dando pasos importantes al recopilar datos desagregados por sexo y a través de RedCamif en la adecuación de la plataforma MiFindex con información desagregada a nivel de país, región e institución, lo que representa un avance significativo para la toma de decisiones basada en evidencia. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos importantes. La necesidad de incorporar la igualdad de género como un compromiso institucional real, de fortalecer esfuerzos de mercadeo orientados a las mujeres y de diseñar productos financieros que respondan verdaderamente a sus necesidades y realidades. Las lecciones aprendidas nos reafirman que no basta un simple diagnóstico, es necesario un seguimiento constante, planes de acción sostenible y el compromiso de todo el ecosistema financiero para generar cambios duraderos. El camino hacia la igualdad financiera requiere colaboración, innovación y voluntad institucional. Para ello, seguiremos ampliando este acompañamiento a más instituciones, promoviendo prácticas que eliminen sesgos y fortalezcan las oportunidades para las mujeres. Solo así podremos construir un sistema financiero más inclusivo, accesible y justo, que reconozca a las mujeres no solo como beneficiarias, sino como agentes fundamentales del desarrollo económico y social de nuestra región. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a María. Le vamos a enviar ese agradecimiento por su presentación grabada. Creo que ha sido muy interesante. Si tienen preguntas para María, las pueden poner en las preguntas y respuestas y nos aseguraremos de que les lleguen esas preguntas. Y nuestra última panelista de África. Vamos ahora a escuchar a Michelle Mumboja, es directora de inversiones en Inua Capital. En Uganda, Michelle cuenta con más de 8 años de experiencia apoyando e invirtiendo en pymes en fase inicial y de crecimiento en toda África, con un fuerte enfoque en el empoderamiento de las mujeres emprendedoras a través de la inclusión financiera y el crecimiento empresarial. Michelle, tienes la palabra. Muchas gracias. Como se ha dicho, yo vengo de Inua Capital, me llamo Michelle. Nosotros en realidad gestionamos diferentes fondos. El principal es Inua, que tiene su sede en Uganda. Somos un fondo con perspectiva de género que invierte mucho en pymes en Uganda con un amplio potencial y desde luego desde una perspectiva de género. Y tratamos de utilizar el capital para promover las empresas dirigidas por mujeres, sobre todo pymes, para que las mujeres tengan acceso a financiación con mayor facilidad en Uganda. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a cómo
nosotros vemos la inversión, pensamos que el capital no es suficiente para una empresaria. Es decir, vamos más allá de simplemente proporcionar capital. Queremos también adentrarnos en las empresas, conocerlas bien y queremos proporcionar valor. Porque un capital sin estrategia, sin acompañamiento, va probablemente a fracasar o a no poder superar los retos a que se enfrentan. Desde el punto de vista estratégico, también damos asistencia técnica para proporcionar capital, viene como un poco subvención para ayudar a la empresa a abordar los principales obstáculos a que se enfrentan sobre todo las emprendedoras en África y sobre todo en Uganda. Invertimos de $100.000 a $500.000 o incluso más, pero esto es deliberado porque a veces hay empresas que son demasiado pequeñas para acudir a las instituciones financieras tradicionales o demasiado grandes para poder, por ejemplo, pedir subsidios del Estado. Entonces, necesitamos abordar esa mm, o más bien satisfacer las necesidades de esas empresas en medio y que poquito a poquito vayan formalizándose más y ayudándoles a que puedan acceder a empréstitos más tradicionales, digamos, instituciones financieras tradicionales. Siguiente, por favor. Esto ya se ha mencionado, pero voy a hablar de algo que es, cuáles son las barreras desde el punto de vista de la demanda y del marco normativo. Vemos que hay un ciclo que se da aquí, porque estamos ante una sociedad muy patriarcal. Eso se ve en cuanto a, por ejemplo, la herencia y los derechos de propiedad son más bien masculinos y luego sí vemos también la tierra que está registrada, más o menos el 17% solo va a la mujer. Esto, desde luego, la propiedad de activos en general, representa el 17% de las tierras registradas en Uganda. Y esto ya crea un desequilibrio para las mujeres por ese sistema propiedad de la tierra es el que está en el país, pues se limita el potencial de crecimiento de las mujeres y no les impide salir de este ciclo vicioso que les hace perder confianza en su capacidad de seguir adelante, ¿verdad? En comparación con los hombres. Hemos visto también que hay toda una serie de a ver, también la manera en cómo abordan las cosas las mujeres. Las mujeres a veces pueden abordar más riesgos, pero tienen muchos otros temores. Tienen un temor de cometer errores, de arriesgar capital o siguen em, limitándose en cuanto a lo que pueden hacer y lo que pueden hacer sus empresas. Y esto impacta también en su acceso a las finanzas. También hay muchas barreras normativas, las barreras legales que ya existen, por ejemplo, para cambiar la ley sobre la herencia de propiedades. La infraestructura financiera es muy débil. Hay, por ejemplo, mm, en los niveles 1 y 2 de las instituciones financieras, pues no dan los datos ni tienen los datos que se necesitan. También hemos visto que los requisitos KYC, es decir, de verificación de identidad asociados que piden las instituciones financieras, son requisitos que dificultan las cosas para las mujeres. Entonces, ¿cómo? Em, También está la dificultad de reembolsar muchos de los créditos. A veces las mujeres no acceden a recursos financieros adecuados para ellos. Vemos también en Uganda está lo que acabo de decir, los requisitos que KYC. Es decir, estos requisitos afectan mucho a las mujeres. Eh, mm,
porque esos requisitos de que piden las instituciones financieras, de verificación de identidad y cuáles son los riesgos a que pueden verse enfrentados para acceder al capital, pues afectan específicamente a las mujeres. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son algunas de las actividades que hemos estado promoviendo, iniciativas que hemos estado promoviendo? Eh, Nosotros pensamos que es importante tener enfoques alternativos para la información, para la financiación, capital privado. Hacemos mucho hincapié en el valor futuro y los sistemas futuros, o sea, la buena gobernanza. Es decir, vamos más allá de lo que ven las instituciones financieras. Es decir, se ve, por ejemplo, el potencial de esa empresa en 5 o 10 años. Y nosotros concedemos valor a ese largo plazo. Y es importante invertir en las personas, porque a veces la empresa es muy buena, pero si la persona no es la adecuada, la empresa no va a crecer. Es la persona que cuenta más que las cifras o el volumen o el tamaño o el tipo de empresa. Pensamos también, examinamos los datos históricos de las transacciones. Es decir, vemos qué es lo que los bancos ven en general, eh, determinados datos sobre las transacciones. Nosotros vamos un poco más allá. Vemos, por ejemplo, que muchas son informales estas empresas y a veces no hay rastro de las transacciones, pero es importante trabajar con las emprendedoras para tratar de entender a quién venden, cuánto venden a tal o cual cliente, etcétera. Un poco generar ese historial de transacciones desde el principio para poder tener una idea más completa del valor que puede producir esa empresa y luego también todo lo que tiene que ver con las garantías para los créditos. Para nosotros hay cosas que son también de garantía, es decir, la propiedad intelectual puede ser muy importante. Luego también ofrecemos alternativas para el acceso a capital privado, obligaciones, bonos del tesoro, fondos de inversión. Es decir, esto un poco para ampliar el tema de la garantía y también somos los primeros en haber introducido em, garantías para estas emprendedoras. Hemos tenido mucho éxito, sobre todo en el sector productivo, porque a veces podemos nosotros comprar determinados derechos para utilizarlos como garantías en las empresas. Es importante para que se pueda acceder a créditos, reforzando las garantías que ya tienen. A veces nosotros compramos o adquirimos esos derechos, esas garantías para poder dar esa garantía que va a permitir a la empresa tener acceso a más financiación. Y tenemos diferentes herramientas que existen ya. Eh, Tenemos varios socios con un banco fiduciario en Uganda y vamos a tratar también de tener más garantías, porque lo que queremos es que con esas garantías poder expandir el capital y poder así poner a disposición más capital para las emprendedoras y bajar los tipos de interés de esa manera y para que haya menos riesgos para esas mujeres en sus empresas. También tenemos herramientas de préstamos digitales y puntuación, perdón, crediticia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues analizamos el historial de transacciones en una gama más amplia de fuentes de ingresos, de dónde vienen, si han tomado empréstitos, si tienen préstamos de cooperativas y de ahorro. Todo esto nos permite ver toda el historial de operaciones y transacciones de la empresa. Préstamos digitales, en realidad es algo importante porque esto nos permite tener una base allí para las personas que necesitan un préstamo, que no pueden acceder a una institución de nivel 1 o 2 o créditos de nivel 1 o 2. Es decir,
También los préstamos digitales nos permiten superar algunas de las barreras de garantías crediticias que se necesitan en instituciones más tradicionales. Em, ya hay cosas que se han mencionado antes, no voy a abordar más el tema, por lo tanto, ahora quería hablar sobre el papel que desempeñan los diferentes programas de preparación para la inversión, esto ha sido una historia exitosa. Seguimos viendo los retos recurrentes a que se enfrentan las pequeñas empresas. Es el tema que tiene que ver con el sistema financiero, que tiene que ver también con el acceso a capital, desde luego, pero también la gobernanza y la estrategia, es decir, la estrategia para el crecimiento. Entonces, para nosotros lo que ha sido muy útil, que ha sido muy, muy importante, Entonces vemos que la realidad es que no hay una financiación formal, incluso con fondos privados, que vaya a extender un crédito sin que haya un historial crediticio. Entonces tenemos que ver a los proveedores de servicios para ayudarles un poco a poner en marcha sistemas que no tienen por qué ser perfecto, pero tiene que por lo menos tener algún nivel de fiabilidad. Y esto marca la diferencia de no tener ningún historial crediticio y por lo menos presentarme en los últimos 6 meses, el último año, todo este es el dinero que he conseguido ganar, esto es lo que he gastado, etcétera, etcétera. Entonces, para estos programas son muy importantes para nosotros porque realmente al final muchas veces no podemos conocer bien las empresas. También insistimos mucho en la formalización empresarial o lo que se llama la gobernanza empresarial, porque al final de cuentas lo que queremos es garantizar que la empresa tiene sistemas adecuados para reducir los riesgos de la empresa, que tiene también la gente adecuada, la estructura adecuada de gobernanza y que la empresa puede seguir existiendo más allá del fundador, gracias a esta formalización. Por eso, para nosotras vemos que las entidades que apoyan a las empresas a través de esta formalización son muy importantes y nos ayudan a reducir el riesgo e incluso se puede asumir un riesgo mayor en esa misma empresa. Es decir, yo estoy mucho más dispuesta a asumir un riesgo mayor en una empresa que tiene un sistema de rendición de cuentas, un consejo de administración, un sistema de recursos humanos, políticas claras, porque sé que, aunque esté al principio del desarrollo de la empresa, sé que va a seguir avanzando porque tiene los ingredientes adecuados que le van a permitir crecer. También insistimos mucho en el apoyo estratégico. Por supuesto, seguimos haciendo como capital y no a capital la empresa, pero el desafío que tenemos a las empresas es que cuando están buscando, recabando capital, muchas veces no solo al final se colapsan porque no consiguen tener un plan adecuado sobre cómo van a conseguir el capital, cómo lo van a usar el capital. Entonces, esto es algo que para mí sigue siendo muy importante y que insisto a todas las empresarias, sobre todo a las mujeres. Y al final, por supuesto, es muy importante las redes, ¿no? Las redes es algo fundamental y reconocimos que montar empresas es una cosa muy solitaria y muy difícil, pero también reconocemos que no hay problemas nuevos, que no hay nada nuevo bajo el sol y ya que esos problemas a los que tú te encuentras, alguien ya se ha encontrado con esos retos. Y para nosotros esta es la importancia de trabajar en red. Una red te ayuda a las empresarias y a los empresarios, pero sobre todo a las empresarias que luchan con confianza en sí mismos, con aportaciones, gente con la que hablar, personas con las que pueden entenderse y caminar distintas, prever las distintas barreras que te vas a encontrar o trampas en las que puedes caer. Entonces, voy a terminar con dos ejemplos muy prácticos de Uganda, de mi país, que están en nuestra cartera. La primera se llama Forna Health Foods, que es sobre todo una empresa como mayoría dirigida por mujeres. Es nuestro primer inversor institucional en Forma Health Foods y aunque tienen unos ingresos muy positivos, no podían garantizar créditos y de instituciones de nivel uno financieras. Y bueno, hasta ese punto de sobrevivir con créditos personales de una de las cofundadoras
que tuvo que pedir créditos personales para poder sobrevivir. Entonces nosotras, Inua Capital, asumimos el riesgo, porque aunque sus cifras no estaban auditadas o no estaban bien, también aunque sabíamos y veíamos que había muchísimos factores de riesgo, considerábamos que, volviendo a la propiedad intelectual, por supuesto, esta empresa tenía sus propias fórmulas, sus propias recetas y valían, por supuesto, muy interesante. Eh, eh, mm, mm, Sabíamos y apostamos por la fundadora porque sabíamos que era la fundadora era el activo principal, lo que fundaba en la financiación. El mejor activo de Forna Health sigue siendo la fundadora y por eso asumimos el riesgo. También hemos podido trabajar con una de nuestras organizaciones, el USAID, y queríamos que no solo pudieran desarrollar una inversión estratégica para la empresa, sino también llevar a cabo las auditorías financieras necesarias. Y esto es algo muy importante que nos permitió invertir en la empresa, gracias a que USAID se encargó de las auditorías. Entonces fuimos al comité de inversión con una estrategia clara, con una fuerza clara, con un uso adecuado de los fondos. Era mucho más importante que el hecho de que no podíamos validar muchísimas de las cosas y formalidades porque era una empresa que estaba muy en sus orígenes. Y al final, efectivamente, se aprobó la inversión en esta empresa. El comité lo aprobó. Desde el punto de vista del desempeño, pues las empresas dirigidas por mujeres en nuestra cartera siguen funcionando bien. O sea, que esto es, a lo mejor es algo para entender el por qué Podemos y todas las empresas dirigidas por mujeres a las que les hemos puesto unas métricas siguen desempeñando por encima de las métricas y de los objetivos que se les ha puesto y estamos muy orgullosas de invertir en este tipo de empresas. Aquí en esta diapositiva tenemos otra empresa dirigida por mujeres en la que hemos invertido y para nosotras es algo muy importante. Hemos muy contentas. Reconocemos que es una empresa muy al principio de su caminar, pero por eso hemos empezado con un sistema de financiación muy pequeñita y vamos a usar esta concesión de esta facilidad crediticia para ver cómo podemos ir avanzando. Esto seguimos viendo lo importante de ser auténticamente innovador en nuestra forma de invertir, porque al final podríamos haber dicho es una empresa demasiado joven para empezar a invertir. Efectivamente, estaba dirigida por mujeres, una empresa de alto impacto dirigida por mujeres jóvenes, estaba trabajando con agricultores. Para nosotros había suficientes razones como para apoyar a la empresa y hemos podido efectivamente, le dimos una buena concesión crediticia con objetivos muy claros y con, todo, por supuesto, objetivos y desempeños que tenían que conseguir en el primer año para poder liberar incluso mayor niveles de financiación capitales más grandes. Así que creo que esta es otra de las empresas en las que hemos podido encontrar en nuestro ecosistema, en nuestras redes, y sigue demostrando que las empresarias, sobre todo las mujeres empresarias, cuando trabajan en red, como Capital y no a Capital, mi fondo de inversiones, seguimos trabajando con todas esas redes en las que estamos. Muchísimas gracias y aquí termino mi intervención. Gracias. Pues muchísimas gracias Michelle por esta presentación tan completa, muy interesante además. Y bueno, pues ahora sí que quiero dar las gracias a todas las panelistas por estas aportaciones tan interesantes. Tengo que decir que la diversidad de las presentaciones de hoy día ha sido impresionante y por supuesto hemos aprendido, estoy convencido muchísimo. Y ahora muchas de las personas tienen preguntas, han enviado preguntas a las oradoras y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y en primer lugar vamos a ir a Cecilia, en primer lugar. Y tenemos dos preguntas, Cecilia, para ti. La primera se refiere es de una de las participantes que dice, ¿cómo las mujeres rurales en la República Democrática del Congo pueden aprovechar este conocimiento que tú nos has mostrado, sabiendo que en muchas áreas remotas no hay bancos ni aliados técnicos y financieros para apoyarlas? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es muy amplia, ¿no? También de una de las participantes dice, ¿cuáles son los obstáculos fundamentales que existen entre las mujeres y los hombres? Es muy amplia, pero sí que quisiera reducirla un poco, hacerla más específica y pensar más en el hecho de que muchas mujeres sienten que los sistemas financieros no están diseñados para ellas. ¿Podrías dar algún ejemplo o has visto mujeres empresarias que han cambiado ese discurso, esa narrativa y que han dado el paso de acercarse a los sistemas financieros? Gracias.
Y claro, muchas gracias Nina por las preguntas y gracias a las participantes por las preguntas también. En primer lugar, en relación a la pregunta de, de cómo se puede aprovechar este conocimiento o si se quiere más bien lo que propone el enfoque de la herramienta en zonas remotas que tal vez ni siquiera llegan las instituciones financieras, creo que a mí me gustaría destacar nuevamente lo que esta herramienta está intentando hacer más allá de si la está implementando un grupo de ahorro y crédito o la está implementando una gran institución financiera en el medio de una ciudad, ¿no? Y tiene que ver con hacer un paso del paradigma ecosistémico, o sea, de pensar solamente en los intereses de la institución financiera a nivel de producto financiero, a un paradigma ecosistémico que es el paradigma o es la propuesta que nos invita a regenerar la relación entre las usuarias y los que proveen servicios financieros o las instituciones que de alguna forma u otra nos vinculan con el sistema financiero y que tiene que ver y que llama con la empatía principalmente hacia el grupo de mujeres usuarias. Y cuando digo empatía, no es solamente, no es solidaridad, es una escucha activa y un entendimiento de cuáles son las necesidades en ese contexto particular y la generación de alianzas significativas con otros actores que acompañan a esa mujer emprendedora, ya sea cual sea su contexto, para, como dijo alguna de de las expositoras anteriormente, para co-crear productos financieros que sean relevantes para esas mujeres. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con el paradigma que esta herramienta trata de llevar adelante. Y por otro lado, el gran desafío em, de la vinculación de las mujeres emprendedoras con el sistema financiero y la diferencia esta que mencionabas que tienen los hombres, esto viene como muy enraizado con una situación que se replica en otros sistemas, que no es solo el sistema financiero, sino cuál es la posición que las mujeres tenemos en el sistema económico de mercado, en los empleos, en el sector del emprendimiento, ¿no? Y cómo nos insertamos en ese espacio donde hay, si se quiere, una creencia, tanto en ese como en el sistema financiero, donde las mujeres, por nuestra vinculación con las tareas del cuidado, tenemos más roles reproductivos que productivos. Entonces, el gran desafío que tenemos las mujeres al vincularnos como emprendedoras o como hacedoras de proyectos y que necesitamos financiamiento es poder desafiar esa creencia de que no podemos llevar adelante negocios, de que no podemos proyectar y soñar grandes emprendimientos y grandes empresas y que esa asignación socialmente creada de responsabilidades de cuidado que se le dan a las mujeres no determina la capacidad que tengo de proyectar y de llevar adelante una empresa como mujer. Sí limita el uso del tiempo y eso es algo que también queremos cambiar a través del sistema financiero. O sea, si el sistema financiero deja de cuestionar a una mujer solo por el hecho de ser mujer, sus capacidades para llevar adelante un negocio y para hacer frente a todos esos proyectos que tiene y demás, nosotros estamos de alguna forma a través del sistema financiero mandando un mensaje a cómo participa la mujer en la economía, en los trabajos y aún más profundo, mandando un mensaje en cómo participa o cómo se da la distribución de las tareas de cuidado, tanto dentro del hogar como en las comunidades de las que somos parte, de las cuales también nos involucramos fuertemente. Entonces tiene que ver con eso la diferencia, tiene que ver principalmente con la participación diferente que tenemos en el ámbito productivo
y empezar a poner un poco el valor en el centro del cuidado de la vida y cómo desde ese cuidado de la vida nosotros como mujeres podemos aportar muchísimo en el mercado de trabajo, en el mercado en sí, y así ser reconocidas desde otro lugar por las instituciones financieras. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por estas respuestas. Y a continuación vamos a ver, Edna, tenemos dos preguntas para ti de las participantes. La primera es, ¿las mujeres del Caribe tienen acceso a estas soluciones transformadoras o se pueden adaptar estas soluciones? Y la segunda es, has hablado de la importancia de las sinergias y has demostrado los distintos papeles que los distintos actores pueden jugar. Y la persona echa de menos un poco alguna aclaración en relación con cuál es el papel de las instituciones académicas y cómo se pueden aumentar los conocimientos. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, eh, en cuanto a si se pueden modificar los modelos financieros, se pueden replicar, por supuesto, en distintas partes del mundo. Lo único que hace falta es que se contextualicen para adaptarse a los ecosistemas locales, porque esta las mismas financieras que están financiando África pueden financiar perfectamente eh, en otras empresas, en donde otras partes del mundo pueden generar facilidades de crédito desde la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos muchas facilidades de crédito de Estados Unidos. Creo que efectivamente esto se puede replicar. Otra de las cuestiones, cuando vemos en la financiación de impacto, el impacto no es solo de mujeres, puede ser impacto en cuestiones relacionadas con el cambio climático, es decir, que este tipo de financiación puede dar apoyo a distintos tipos de empresas dependiendo de cómo calificas tu empresa. No es cómo la empaquetas, sino cómo realmente a través del camino de prepararte para invertir, cómo puedes crear una estrategia que demuestre el impacto que tu empresa tiene y gracias a ahí puedes tener acceso a esta finanza de impacto. Como yo he intentado decir en mi presentación, entendemos mucho de lo que pasa en las empresas de apoyo, en las organizaciones de apoyo a las empresas y queremos que esto efectivamente acabe viendo que la inversión de finanzas está buscando por esas empresas. Efectivamente, se puede replicar en cualquier lugar del mundo. Y un par de cosas más sobre el impacto. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay muchísimo impacto en mucho dinero para apoyar precisamente las empresas dirigidas por mujeres, también en las estrategias de mitigación del cambio climático y, por supuesto, todo esto puedes adaptar tu empresa y conseguir la financiación. Francamente, tenemos toda la experiencia y esta experiencia se puede compartir. En cuanto al tema de la cooperación, pues efectivamente, las instituciones académicas pueden ayudar a capacitarse para todo esto. Yo no lo he mencionado, pero me alegro que lo menciones tú, porque gracias a mucha de esta investigación hemos podido entender y podemos hacer que las decisiones se tomen en función de los datos reales. Es decir, que es muy importante la investigación académica para todo esto. Tenemos distintas plataformas, incluso Colit. Colit tiene muchísima información en sus páginas web sobre los productos, sobre cómo se venden los productos, estrategias comerciales, tienes un montón de información sobre, por ejemplo, los mecanismos de la Unión Europea, porque tú como empresa no solamente vas a conseguir financiación, si no demuestras que entiendes tu producto, si no demuestras que tienes una estrategia clara, tienes que presentar todo esto a los financiadores para fomentar la confianza en la inversión. Es decir, por supuesto necesitamos a la academia porque tienen toda esa información colectiva y pueden evaluar por qué esto funciona, por qué esto no funcionó y cómo esto se puede usar para que las políticas de los gobiernos pues, puedan avanzar. Puede también cuáles son los socios de desarrollo o los socios técnicos que necesita. Así que muchas gracias por la pregunta. Espero haber respondido a las preguntas. Gracias. Pues sí, muchas gracias, Edna. Sí, efectivamente, ha respondido a las preguntas muy bien. Muchas gracias. Y ahora tenemos algunas preguntas para Michelle. Así que tengo algunas y voy a empezar con una.
Eh, un participante dice que Entonces, ¿cómo asegurar que esos instrumentos financieros se integren en la educación financiera, sobre todo entre las emprendedoras del sector rural o de las zonas rurales, por favor? Michelle, no se te oye. Tienes el micrófono apagado. A ver, sí. Una parte del trabajo que hacemos antes de, por ejemplo, antes de invertir en una empresa, es invertir mucho en su educación. El proceso, digamos, completo de educación toma mucho tiempo, pero nosotros lo que queremos es asegurarnos de que las emprendedoras tengan las habilidades fundamentales, ¿eh? Y porque en realidad a veces si no tenemos apoyo legal para esto, a veces nos negamos a firmar contratos o acuerdos. Yo creo que es importante, muy importante, entender el contenido de los contratos, poder eh, detectar e identificar los elementos esenciales. Y luego también hay que entender la inversión. Son un montón de factores que intervienen, que tiene uno que entender, que la emprendedora necesita entender lo que va a permitirle crecer, a aprender las habilidades básicas, qué es un ingreso, qué son los costos, cómo disminuir los gastos de los beneficios y llegar a los beneficios netos. Es decir, depende del proceso en que se encuentran, pero los primeros 90 días trabajamos muchísimos con toda una serie de actores para formar a las emprendedoras con estas aptitudes básicas. A veces se necesita más, a veces se necesita un año, a veces más incluso, pero ya vemos que después de un año la emprendedora empieza ya a trabajar con las finanzas bien, de que sabe cuáles son los conceptos básicos, es decir, que no es solo una propietaria de una empresa, sino sabe uno cómo funciona esta empresa. Eso es algo que es muy importante y lo hacemos con diferentes socios de creación de capacidad, como he dicho, formadores, etcétera, para que puedan invertir bien, que tomen las decisiones correctas, que sepan lo que contienen cada documento que se les va a pedir que firmen. Gracias. Mucho apoyo técnico. Gracias. Dos otras preguntitas. Mencionaste que solo el 17% de la tierra registrada en Uganda es para mujeres, ¿no? Son propiedad de las mujeres. Eh, ¿Eso es lo mismo en otros países? Y luego otra, por ejemplo, una compañera de Togo dice que se pregunta cómo acceder a capital de ese tipo. A ver, los datos muestran que menos del 20% de los créditos del nivel uno y nivel 2 de las instituciones financieras en Uganda ayudan a las mujeres, a pesar de que las mujeres representan un 30% de las emprendedoras en el país. Hay una discrepancia en lo que se refiere a el capital privado, es menos, incluso menos del 10% del capital privado que va a las mujeres emprendedoras. Es decir, que hay muchos datos que confirman esto. Esto no es un problema de Uganda, desgraciadamente es un problema que sigo viendo en casi todos los países africanos. Eso es algo que eh, seguimos atendiendo y es por eso que hay que ser muy innovadores en cuanto a cómo definir las garantías. Es decir, no basarnos en los conceptos tradicionales de la garantía en los ecosistemas tradicionales. En Togo, formamos parte de un fondo que se llama Investors and Partners y todos venimos de una base de inversiones de impacto. Tenemos objetivos comunes, voy a verificar, pero sé que también algunos de nuestros socios sí están trabajando mucho en Togo y en Burkina Faso. Está Synergy Senegal, Tirana Capital, hay Fund Mirea Capital, creo, también en esa zona. Es decir, formamos parte de unos 10 fondos, entonces voy a verificar si les parece bien y estoy a su disposición para ver si hay unos fondos, algunos de nuestros
fondos que inviertan precisamente o que ofrezcan capital en sus países, porque somos, como he dicho, un grupo de 10 fondos y cada uno tiene una zona, pero tenemos un enfoque en cuanto a las inversiones que es muy similar. Todos. Gracias. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes, muy rápidamente. Muchas emprendedoras dudan en contactar a a los bancos porque temen que se les niegue un crédito. Entonces, de su experiencia, ¿qué preparación es la mejor ante esta posibilidad de tener que hacer esta solicitud personalmente de crédito a una institución financiera, a un agente financiero? No sé quién quiera responder, Edna, Michelle, Cecilia, sí, a Edna, creo que a ella. Edna, no, Michelle, Michelle. Sí, yo lo que les digo es no duden en hacerlo. Tratamos de ser lo más proactivas, es decir, empujarlas un poquitito. Hemos hecho eso en Uganda porque hay solo dos fondos que dan servicios en Uganda, pero nosotros queríamos estar lo más cerca posible de las personas en las que queríamos invertir. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso. Trabajamos en Uganda con la Asociación de Emprendedoras de Uganda, UWEL, y les pedimos que hablen en muchísimos foros y en eventos para que les digan cuáles son las alternativas y opciones que existen para acceder a financiación. Yo creo que es importante, yo les aliento a que se lancen, por decirlo de alguna manera. Tratamos de nosotros, desde luego, si alguien acude a nosotros, nosotros siempre las acogimos, las hemos acogido bien. Sí, efectivamente. Además de eso, nosotros como organizadoras de emprendedoras tratamos de mejorar su conocimiento. También las empoderamos sobre también su negocio para que puedan hablar en nombre de sus negocios, decir sí, somos una empresa, pero cuando una mujer habla con otra mujer, les alentamos a que entiendan otras cosas, como habilidades sociales, institucionales, diplomáticas, etcétera, lo que necesitan para poder pedir financiación. Eh, Desde que lanzan su solicitud hasta que tienen la respuesta de los institutos financieros o de las entidades financieras, nosotros las acompañamos. Solo es importante acompañarlas cada paso por paso. Queremos crear capacidad en cada paso. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque solo les enseñan una vez y ya lo aprendieron. Gracias. Vale, pues muy bien. Como estamos llegando al final de este evento, no sé si Jeremy quieras volver a poner la presentación. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Yo quería agradecer a los panelistas y a los participantes por compartir sus experiencias y su energía. Hemos oído muchísimas informaciones muy interesantes. Hemos explorado las oportunidades a que se enfrentan que tienen las mujeres en África, América Latina y el Caribe. Entonces, hay que reconocer las realidades, ¿de verdad? Las mujeres se enfrentan, empresarias, se enfrentan a obstáculos persistentes para acceder a a la financiación. Escasez de garantías, los sesgos estructurales, las redes restringidas, etcétera. Muchas mujeres trabajan en sistemas informales conjuntos infravalorados por el sistema financiero. En las zonas rurales, el acceso a los bancos o a las herramientas digitales es limitado. Estos son retos sistémicos, pero como hemos oído y visto hoy, no son insuperables. Nuestras ponentes nos han mostrado lo que es posible. Los servicios financieros, digitales, microfinanzas, las innovaciones en la tecnología financiera y los productos financieros analizados pueden liberar el potencial económico de las mujeres. La educación financiera, la tutoría, las redes de pares proporcionan confianza y orientación, lo que permite a las mujeres tomar decisiones informadas, expandir sus negocios y asumir roles
de liderazgo en sus comunidades. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? En primer lugar, la inclusión financiera debe tratarse como una prioridad. Los responsables políticos, las instituciones financieras, los socios para el desarrollo deben colaborar para diseñar productos sensibles al género, opciones de crédito flexibles y alternativas de garantía que satisfagan las necesidades de las mujeres empresarias. En segundo lugar, se deben aprovechar las herramientas y plataformas digitales para superar los obstáculos geográficos, culturales y de movilidad. El dinero móvil, las identificaciones digitales, los medios electrónicos pueden proporcionar a las mujeres formas seguras y accesibles de gestionar sus recursos, de establecer historiales crediticios y acceder al capital. En tercer lugar, cambio estructural es fundamental. Las políticas de apoyo, regulaciones inclusivas y los otros para reducir las barreras sociales y culturales garantizarán que las mujeres puedan participar plenamente en los sectores de alto crecimiento y en la economía en general. Por último, ya hemos hablado de esto mucho, el fomento de capacidad es fundamental. Fortalecer el liderazgo, las habilidades empresariales y la confianza financiera le permitirá a las mujeres empresarias navegar por los sistemas financieros y hacer crecer sus empresas de forma sostenible. La tutoría, las redes de pares y el aprendizaje práctico debe complementar sus esfuerzos. Aprovecho esta oportunidad para promover nuestra plataforma en línea para emprendedoras, Agri Innovadores. En ella encontrarán información sobre esta sesión, pero también sobre diferentes temas, empoderamiento de las mujeres, economía circular, etcétera. Les pido a que las invito a unirse a nuestro foro comunitario para explorar innovaciones sostenibles. Pueden también hacer preguntas y compartir ideas. Aquí se ve el código para el sitio web de Agro Innovators. Esta serie Sur no es solo una sesión, es una comunidad. Las animo a todas a continuar esta conversación y compartir ideas y colaborar más allá de la reunión de hoy. Pues gracias a todas y a todos por acompañarnos. Un agradecimiento especial a ONU Mujeres por su colaboración, a nuestros colegas, Angela Davis, Jeremy, Tara, a nuestros intérpretes por su trabajo excelente y a nuestros panelistas, claro está, por compartir sus conocimientos. Juntos, juntas, podemos seguir promoviendo un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible para las pymes dirigidas por mujeres en todo el sur global. La próxima sesión será el miércoles 26 de noviembre y pronto compartiremos más información. Gracias a todos, todas, y que tengan un excelente fin de día. Y nos vemos el 26 de noviembre de nuevo aquí. Gracias.